En mitad de Europa, el 96% de energía que se suministra en sistemas eléctricos combinados son subastas anuales y una herramienta de gestión a largo plazo para la asignación de derechos de uso de capacidad para acceder a la interconexión y poder intercambiar energía entre esos países vecinos. El sistema eléctrico español percibirá 311 millones de euros como resultado de las subastas anuales de capacidad de intercambio de la electricidad de las interconexiones con Francia y Portugal para el 2023, que se celebraron el 2 y el 14 de diciembre pasado. Estos ingresos, un 182% más que el año pasado, se destinan a la reducción de costes regulados por el sistema. La interconexión con Francia se ha asignado derechos físicos de transmisión. Los participantes adjudicados han abonado el precio de la subasta, tienen la opción de establecer a largo plazo intercambios físicos de energía a través de interconexiones o también recibir diferencia positiva de precios a los mercados diarios. La interconexión con Portugal se ha asignado derechos financieros de transmisión y los participantes adjudicarios de estos derechos han abonado el precio de las subastas, teniendo derecho a recibir la diferencia positiva en estas transmisiones. La transformación en el sistema eléctrico combinado en Europa en las últimas décadas ha sido uno de los pilares fundamentales de la estrategia empresarial en el sector eléctrico, teniendo en cuenta las enormes diferencias entre países y la escasa conexión eléctrica europea y el grado de concentración empresarial. Se evalúa la evolución de 6 países europeos. El presente siempre ha sido basado en un análisis descriptivo de estas transformaciones, teniendo en cuenta la evolución de diversas variables cuantitativas en el sector. Es evidente que el sector eléctrico en Europa es complejo. Múltiples características de este sector hacen que no podamos considerarlo un sector más simplemente que produce bienes de consumo. Siguiendo el análisis del sector puede realizarse una visión económica, sociopolítica y un marco que los lleva a obtener resultados divergentes, o sea, diversos. En primer lugar, hay que entender las características peculiares del sector para poder analizarlo. Una estructura empresarial que tiende a la concentración de fuertes costos de entrada y grandes inversiones iniciales, en particular en los años de análisis presente de estudio, al no existir todavía fuentes renovables baratas más allá de la hidráulica, largos plazos de amortización, inelasticidad de la demanda, existencia de economías de escala, existencia de tamaños mínimo eficientes para la construcción de nuevas centrales. El sistema eléctrico combinado es interconectado entre una serie de países en Europa, considerados representativos: Inglaterra, Reino Unido, Francia, Dinamarca, Alemania e Italia, en comparación con la evolución española de una de las principales empresas, Unión Fenosa. El periodo empleado de 1982 al 2008 se refiere exclusivamente a la vida de la empresa. La toma de decisiones es muy diferente en cada país europeo, por lo que los datos agregados o que se encuentran pueden impedir ver enormes diferencias. La escasa interconexión del mercado europeo supone que en la práctica, durante el periodo analizado, aunque en menor medida cada vez desarrolladas, las directivas para la creación de un mercado interno de electricidad y los mercados directivos por la creación de estas estatales funcionan como mercados cerrados, donde el papel de las importaciones y exportaciones de electricidad, del suministro eléctrico, tengan un papel marginal o menor sobre el sector. La lógica del sector eléctrico dentro de los estados puede ser incluso necesitar de un análisis regional, porque en todo cambia y en todo varía, dependiendo las cantidades, obviamente, de gasoductos y también de líneas que transportan esta electricidad allá en Europa. Por ejemplo, en Francia el sector se caracteriza por la creación de un campeón nacional, Electricité de France, en 1946, empresa pública con una importantísima cartera de activos
después de la nacionalización de empresas. Francia tiene un tamaño un poco menor al estado mexicano de Chihuahua. Y para que ustedes comprendan más, en México se está realizando este completo proyecto de sistema eléctrico combinado que obviamente podría abarcar todos estos países. Chequen ustedes, además, la gran explicación del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, que no tuvo ni siquiera que llevar un papel, y esto subraya el profesionalismo del director de la Comisión Federal de Electricidad. Señor presidente, la Comisión Federal de Electricidad se ha sumado a esta magna obra del Tren Maya. Vamos a presentar en un video las diferentes acciones que ha tenido que tomar esta empresa, tomando en consideración que se trata de construir todo un sistema eléctrico en la selva de la península. Es una obra magna, veremos el tamaño que representa. Si tuviéramos que construir otra vez la ciudad de Mérida, que tiene una población de 500,000 de personas o más, lo que se está construyendo en la selva de la península es equivalente. Tenemos también la construcción de 2 grandes centrales eléctricas para generar electricidad que va a resolver el impulso de toda la península durante los próximos 50 años. Y además existe toda una infraestructura para llevar el gas que es tan importante para el desarrollo de este nuevo pedazo del país que va a tener un desarrollo extraordinario. Se está ampliando un gasoducto que trae gas de Texas, el gas más barato del mundo, que va a ampliarse hasta la zona de Coatzacoalcos para bajar en esa zona después de Dos Bocas y de esa manera unirse al antiguo gasoducto, el Mayacán, de nombre Mayacán, que era muy reducido, era telescópico, se iba limitando al ir avanzando. Se va a ampliar totalmente de tal manera que pueda llevar una cantidad del doble o triple de lo que se había planeado con el antiguo sistema de gasoductos. Es una verdadera transformación en el sur del país. Comentaba hace un rato con el presidente, México ha crecido de una manera desigual. El norte crece, el centro crece, el Bajío crece, y sin embargo, tradicionalmente el sur-sureste se ha venido rezagando. Este rompimiento que establece 2 Méxicos, el México que crece y el México que se va abandonando y aislando, se va a transformar con esta magna obra que, combinada con el istmo de Tehuantepec, va a dar una verdadera transformación en el sureste y va a reequilibrar lo que era un país roto, 2 Méxicos, el México del norte y el México del sur. Esta obra tiene un significado extraordinario para el país. Presentamos entonces el documento que será grabado aquí en ese momento. Muchas gracias. CFE participa en el magno proyecto de transformación de la península de Yucatán del Gobierno de México y para ello ejecuta proyectos estratégicos para incrementar el abasto de gas natural, fortalecer y diversificar la generación de electricidad, garantizar el suministro eléctrico y contribuir con los proyectos de desarrollo impulsados por el Gobierno federal para avanzar en la transformación energética de la región. La CFE ampliará la capacidad de generación eléctrica al construir 2 centrales de ciclo combinado ubicadas en las ciudades de Mérida y Valladolid. Juntas tendrán una capacidad de producción de 1.519 megawatts y se sumarán a la capacidad de generación actual que alcanzará 4.521 megawatts, lo que garantizará la disponibilidad de electricidad a toda la península. Para satisfacer la demanda de gas natural requerido en procesos industriales y en la generación de energía eléctrica, la presente administración despliega la mayor infraestructura energética en la historia del sureste. Una primera acción consistió en interconectar al antiguo gasoducto Mayacán con el Sistema Nacional de Gasoductos, lo que significa incrementar la disponibilidad de gas en un 400%. También se desarrolla en alianza con TC Energía el gasoducto marino Puerta al Sureste, con el que se llevará gas de calidad importado de Texas a la zona de Coatzacoalcos y Paraíso, Tabasco. Mediante el desarrollo del gasoducto Paraíso Cactus y la ampliación del gasoducto Mayacán, se transportará el hidrocarburo hacia la península.
La ampliación permitirá llevar hasta 500 millones de pies cúbicos, es decir, se duplica la capacidad del antiguo gasoducto Mayacán. Este gasoducto se extenderá hasta Cancún en el mediano plazo, para finalmente sustituir el uso de combustorio y diésel por gas natural en todas las centrales eléctricas de la región. Respecto a la construcción del Tren Maya, y dado que en un 44% de su recorrido funcionará mediante un sistema eléctrico, la CFE realiza 53 obras mayores de infraestructura eléctrica para la construcción de 7 subestaciones tractoras, que estarán ubicadas a lo largo de 690 kilómetros y conectarán al tren con la red eléctrica, le dotarán de fuerza de tracción y regularán la tensión en su sistema eléctrico. Para llevar la electricidad a 170 servicios que se requieren en la operación del Tren Maya, la CFE lleva a cabo la construcción y tendido de 556 kilómetros de líneas de media tensión, instala 5.563 postes e incrementa la capacidad en las subestaciones eléctricas Canacín, Tulum e Insurgentes. Adicionalmente, la Comisión Federal de Electricidad instala la central fotovoltaica Nachicocom en terrenos propios con una capacidad de generación de 7.5 megawatts. Esta central proporcionará electricidad al sistema de transporte público eléctrico que dará movilidad a los usuarios desde las 2 estaciones del Tren Maya, ubicadas a las afueras de Mérida, hacia el interior de la ciudad. La infraestructura eléctrica instalada para proporcionar energía al Tren Maya equivale a instalar nuevamente un sistema eléctrico como el de la ciudad de Mérida. La CFE lleva a cabo la conexión de la isla Holbox al Sistema Eléctrico Nacional a través de 10.5 kilómetros de cable submarino y efectúa el reemplazo de 6.9 kilómetros de cable submarino que conectan a Isla Mujeres con Cancún. Ambos proyectos aportarán a la calidad y continuidad del servicio eléctrico y se ejecutan con la más alta tecnología disponible en el mercado global, garantizando así el suministro de energía eléctrica por los próximos 30 años. Se desarrolla una estrategia integral para llevar más y mejor energía a la península de Yucatán, que cuenta con una superficie más extensa que la de Países Bajos, Dinamarca y Suiza juntos. Esta magna obra genera más de 11.700 empleos directos y 16.800 empleos indirectos, con una inversión que asciende a más de 151.000 millones de pesos. Así, la Comisión Federal de Electricidad fortalece la seguridad energética de la península de Yucatán, refuerza el sistema eléctrico de la región y suministrará la electricidad necesaria para la operación segura, confiable, eficiente y ambientalmente responsable del Tren Maya. La CFE se suma a la transformación de México y contribuye en la tarea de llevar un mayor y mejor desarrollo al sureste del país.